La lluvia en el sector 4 nunca limpiaba nada. Solo hacía que la suciedad fuera más resbaladiza. Convertía los adoquines en espejos que reflejaban una ciudad que nadie quería ver dos veces. Rowena Hartley caminaba por esas calles con la cabeza gacha, el cuello de su abrigo levantado contra el viento que cortaba el mercado gris como un cuchillo en la mantequilla. En su bolsillo, la moneda de cobre de su abuela se sentía cálida contra su palma. La única herencia que importaba. La última pieza de un linaje que aún no comprendía. Había aprendido hace mucho tiempo que mirar hacia arriba solo atraía problemas. Mirar hacia arriba significaba hacer contacto visual, y el contacto visual significaba existir. En el mercado gris era más seguro no existir. Tenía 23 años y había perfeccionado el arte de la invisibilidad, no del tipo mágico del que susurraban los lobos en sus territorios montañosos. No, la suya era del tipo práctico. El tipo que venía de años de servir comida a gente que la miraba como si fuera de cristal. El tipo que le permitía deslizarse entre multitudes sin que una sola persona notara que había pasado. El tipo que mantenía a los depredadores a raya. La mayoría de los días, esa invisibilidad se sentía como una armadura. Hoy se sentía como un ataúd. La tetera de plata abría a las 5 de la mañana y Rowe siempre estaba allí a las 4:30 para preparar la cocina. Cortaba pan hasta que se le acalambraban los dedos. Fregaba ollas hasta que la piel de sus nudillos se agrietaba y sangraba. Sonreía a los clientes que le chasqueaban los dedos como si fuera un perro y decía, gracias, cuando dejaban monedas que apenas cubrían el costo de su pasaje de autobús a casa. Al mediodía estaba en el clavo oxidado lavando platos en agua tan caliente que le dejaba las manos rojas y palpitantes. A las 6 estaba entregando paquetes para el viejo Hendrix, subiendo cajas por 6 tramos de escaleras a apartamentos donde la gente tomaba sus paquetes sin siquiera mirarle la cara. 3 trabajos, 16 horas al día, 7 días a la semana, y aún así no era suficiente. Su padre se había encargado de eso. Daniel Hartley había sido un buen hombre. Todos lo dijeron en su funeral hace 3 semanas. Buen hombre, corazón bondadoso, terrible suerte. No mencionaron su problema con el juego. No mencionaron el préstamo que había pedido a Vincent Malone. No mencionaron el número que Rowe había encontrado escrito en un trozo de papel en el bolsillo de su abrigo después de que el ataque al corazón se lo llevara. Un número con tantos ceros que le había revuelto el estómago. 50,000 piezas de plata. Bien podrían haber sido 50 millones. La fecha límite era en 4 días. Vince había sido claro sobre lo que pasaría si no podía pagar. Sus hombres habían sido igualmente claros sobre las diversas formas en que una mujer joven podía saldar una deuda en el mercado gris. El burdel en el sector 5. Los pozos de lucha en el sector 7. Los bloques de subastas donde la gente desesperada se vendía por suficientes monedas para sobrevivir otro mes. Rowe había pensado en huir. Había hecho una maleta 2 veces y se había sentado en su cama mirando la puerta. Pero, ¿a dónde iría? Los territorios humanos estaban superpoblados y eran peligrosos. Los territorios de los lobos no daban la bienvenida a humanos solitarios, especialmente a mujeres sin más habilidades que servir comida y fregar suelos. Y el mercado gris, con toda su fealdad, era el único hogar que había conocido. Así que había deshecho la maleta. 2 veces. Y ahora, caminando bajo la lluvia hacia el único lugar al que había jurado que nunca iría, llevaba consigo la última pieza del legado de su abuela. Una sola moneda de cobre apretada en su palma con tanta fuerza que podía sentir los bordes en relieve cortando su piel. Su abuela se la había puesto en la mano hacía años, susurrando palabras que Rowe había pensado que eran sueños febriles. Palabras antiguas sobre reinas y profecías y linajes invisibles. Palabras que no tenían sentido para una niña que fregaba suelos. Una lágrima de santo, la denominación de moneda más baja del reino. Suficiente para una hogaza de pan duro o un viaje en ferry a través del río de lodo. Suficiente, esperaba, para comprarse una segunda oportunidad. El patio de subastas se encontraba en el borde del sector 4, donde los barrios bajos humanos se mezclaban con la tierra de nadie entre territorios. No era un mercado oficial,
Esos tenían reglas y regulaciones y gente que pretendía preocuparse por cosas como la dignidad humana. Este era el mercado gris dentro del mercado gris, el lugar donde las leyes iban a morir, donde la gente iba a morir. Roe se abrió paso entre la multitud, manteniendo la vista baja por costumbre. El patio de subastas estaba abarrotado, comerciantes en busca de mano de obra barata, mercenarios en busca de cuerpos desechables, coleccionistas en busca de especímenes exóticos. Sintió ojos en su espalda, oyó los murmullos que seguían a las mujeres jóvenes en lugares como este. Pero siguió moviéndose, siguió caminando, mantuvo su mano envuelta alrededor de la moneda en su bolsillo. El subastador estaba de pie en una plataforma de madera que se hundía bajo su peso. Garrett Stone era un hombre cuya piel parecía cuero viejo, dejado demasiado tiempo al sol, arrugado y agrietado, y de alguna manera todavía se mantenía unido. Llevaba un abrigo que había sido caro una vez, antes de que las polillas se lo comieran. Olía a puros baratos y a decadencia, un olor que hizo que el estómago de Roe se contrajera. Estaba a mitad del lote 46 cuando ella llegó. Un joven, apenas un niño, con las muñecas atadas con hierro, vendido por 3 piezas de plata a un capataz de mina que lo arrastró por el pelo. Roe apartó la vista. «¡El siguiente!», bramó Garrett, restallando su látigo contra la plataforma. Su voz se extendió sobre la multitud en ondas espesas. Lote 47. Lo encontré vagando cerca de los picos de obsidiana. Gran bastardo, espalda fuerte. Lástima por lo demás. 2 hombres arrastraron una figura al escenario. No una figura, un hombre, pero se movía como un peso muerto, su cuerpo flácido entre ellos. Lo soltaron y se desplomó hacia adelante sobre sus rodillas con un sonido que hizo que Roe se estremeciera. Era enorme. Incluso de rodillas, era más alto que los hombres que lo habían subido. Sus hombros eran lo suficientemente anchos como para bloquear la débil luz de la tarde. Su torso estaba desnudo y Roe podía ver el paisaje de violencia escrito en su piel. Cicatrices por todas partes. Viejas, plateadas por el tiempo. Nuevas, todavía rojas y furiosas. Pero la característica definitoria, lo que hizo que la multitud se moviera inquieta, era el saco de arpillera atado sobre su cabeza. «¿Qué le pasa en la cara?», gritó alguien desde atrás. Garrett escupió en la plataforma. «Feo como un pecado, probablemente. O tal vez tiene la podredumbre. ¿A quién le importa? Miren su tamaño. Úsenlo para acarrear hasta que caiga. La puja comienza en 5 piezas de plata». La multitud se quedó en silencio. 5 piezas de plata era demasiado para mercancía dañada. 5 piezas de plata era demasiado para un hombre que ni siquiera podía mantenerse en pie. La lluvia cayó con más fuerza. El hombre de rodillas no se movió. Su cabeza estaba inclinada, el saco de arpillera empapado, pegado a la forma de su cráneo. Sus muñecas estaban atadas con cadenas que parecían extrañas, demasiado brillantes, demasiado limpias. Hierro con infusión de plata, se dio cuenta Roe con una sacudida. Del tipo que hería a los lobos, del tipo que los mantenía débiles y dóciles. «¿Era un lobo? ¿No hay postores?», se burló Garrett. «Vamos, miren esos hombros, háganlo trabajar hasta que sus piernas cedan. Úsenlo para piezas si quieren». El silencio se prolongó. La lluvia tamborileaba contra la plataforma. Garrett sacó un cuchillo de su cinturón. La hoja era dentada y estaba manchada de óxido o sangre. «Bien, no voy a alimentarlo otra noche. Le cortaré el cuello aquí mismo y ahorraré espacio en la jaula». El hombre del saco no se inmutó, no suplicó, simplemente se arrodilló allí bajo la lluvia, su pecho subiendo y bajando en respiraciones lentas y medidas, aceptando el final. Esa resignación rompió a Rowena. Era la misma mirada que su padre había tenido la noche en que su corazón se rindió. Esa aceptación silenciosa, ese agotamiento hasta los huesos, esa sensación de que luchar era demasiado difícil y que tal vez era más fácil dejarse ir. Había sostenido la mano de su padre mientras la luz abandonaba sus ojos. Le había susurrado que estaba bien descansar, que ella estaría bien. Había mentido.
Pero ya no podía mentirse a sí misma. No podía marcharse. No podía dejar que otra persona muriera porque el mundo había decidido que no valía la pena vivir. Espera. Su voz se quebró, demasiado bajo. La multitud no la oyó. Espera, dijo de nuevo, esta vez más alto. Se abrió paso entre el círculo de mercenarios. Sus risas se apagaron cuando entró en el espacio abierto alrededor de la plataforma. El barro se pegaba a sus botas. La lluvia empapaba su abrigo. Pero siguió moviéndose hasta que estuvo de pie al borde del escenario, mirando a Garrett Stone. Él la miró y por un momento la diversión brilló en su rostro. Vaya, vaya, pequeña Roe. ¿Estás aquí para servir bebidas, cariño? Quiero comprarlo. La multitud estalló en carcajadas. Alguien silbó. Alguien más hizo un comentario que le revolvió el estómago. Pero Roe mantuvo sus ojos en Garrett. ¿Con qué?, preguntó él. La deuda de tu padre. He oído hablar de eso. Vince se va a divertir contigo. Rowena metió la mano en su bolsillo. Sus dedos encontraron la moneda, caliente por haber estado presionada contra su piel durante horas. La sacó y la sostuvo en alto para que la luz captara la superficie de cobre deslustrado. Una lágrima de santo. Garrett miró la moneda. Luego la miró a ella. Luego echó la cabeza hacia atrás y se rió tan fuerte que se dobló por la mitad. La multitud se unió a él. Era una broma, un insulto. Una chica sin dinero ofreciendo una moneda de cobre por un hombre que valía como mínimo 5 piezas de plata. 500 veces lo que ella sostenía en su mano. Pero Roy no bajó la mano. Dijiste que ibas a matarlo, dijo. Su voz era firme ahora. Claro, eso es cero ganancias. Esto es una ganancia. Te estoy ofreciendo más que la muerte. Garrett dejó de reír. Miró la moneda, miró el cuchillo en su mano, miró al hombre arrodillado bajo la lluvia, silencioso e inmóvil como una estatua. Luego se encogió de hombros, vendido, a la chica con deseos de morir. Le dio una patada al prisionero en las costillas, no lo suficientemente fuerte como para romper nada, pero lo suficiente como para dejar claro un punto. Levántate, perro. Ahora perteneces a la camarera. El hombre no se movió. Rowena subió a la plataforma, ignorando las burlas y los silbidos de la multitud. Se acercó al brazo del hombre y en el momento en que sus dedos tocaron su piel, se echó hacia atrás. Estaba ardiendo. No de fiebre, aunque también había de eso, sino con un calor que irradiaba de él en oleadas. Un calor que hizo que su palma hormigueara y su respiración se entrecortara. «Por favor», susurró, inclinándose cerca de donde debería estar su oreja bajo el saco. «Tienes que levantarte. Si no caminas, no puedo llevarte. Y si nos quedamos aquí, ambos moriremos». Durante un largo momento, no pasó nada. Luego, un sonido retumbó en su pecho. No un gruñido, no una palabra. Solo un ruido bajo y chirriante que sonaba como si la piedra se estuviera rompiendo bajo presión, como si algo antiguo en su interior se estuviera abriendo. Lenta, dolorosamente, el hombre comenzó a moverse. Los músculos se tensaron bajo las cicatrices. Sus hombros se echaron hacia atrás. Su columna se enderezó. Se puso de pie por secciones, desplegándose de una manera que le recordó a Roy las montañas que se alzan de la tierra. Inevitable. Inmenso. Se tambaleó. Rowena agarró su brazo con ambas manos tratando de estabilizarlo. Medía más de 1,80 m, quizás cerca de los 2,10 m. Su sombra la engulló por completo. «Vamos», dijo ella. Un paso. Luego otro. Él dio un paso. Luego otro. Su respiración era dificultosa, húmeda y entrecortada, pero se movía. Ella mantuvo su mano en su brazo, guiándolo a través de la multitud. La gente se apartaba a su paso. No por respeto, por instinto. De la misma manera que los animales se apartan de los depredadores, incluso de los heridos. Rowena no miró hacia atrás. Agarró la cadena que conectaba sus muñecas y lo arrastró hacia el laberinto de callejones que se alejaban del patio de subastas, lejos de Garrett Stone y su cuchillo, lejos de la gente que lo habría visto morir por entretenimiento. Había pagado una moneda de cobre por un hombre que no podía ver. Se dijo a sí misma que acababa de salvar una vida. No sabía que acababa de comprar un rey. Subirlo por las escaleras fue una pesadilla.
El apartamento de Rowe era técnicamente un armario de almacenamiento reconvertido sobre una panadería que había cerrado hacía 6 meses. Olía a levadura vieja y a madera húmeda, pero tenía un cerrojo en la puerta. Eso lo convertía en un palacio en el mercado gris. Las escaleras eran estrechas y empinadas, y el hombre tropezó 2 veces. Cada vez, Rowe pensó que los arrastraría a ambos, que se estrellarían contra la barandilla podrida y se romperían el cuello en el suelo de abajo. Pero cada vez él se recuperaba, encontraba el equilibrio, seguía subiendo. Para cuando llegaron arriba, los brazos de Rowe temblaban y sus pulmones ardían. Buscó a tientas la llave, abrió la puerta y lo guió adentro. Él se quedó en el centro de la habitación, goteando agua de lluvia y barro sobre su única alfombra. Su pecho se agitaba con cada respiración. El saco de arpillera se aferraba a su cabeza, delineando rasgos afilados bajo la tela áspera. Rowena cerró la puerta con llave, echó el cerrojo y soltó un suspiro que sintió que había estado conteniendo desde el momento en que salió del patio de subastas. Vale, dijo, volviéndose para mirarlo. Regla número 1, tú no me haces daño, yo no te hago daño, yo te doy de comer. Tú pones cara de miedo cuando los hombres malos llaman a la puerta. Trato hecho. Él no dijo nada. Necesito quitarte esa cosa de la cabeza, continuó, manteniendo la voz suave, como le hablaría a un animal asustado. Necesito ver si eres humano o lobo. Necesito saber qué he traído a casa. Él seguía sin hablar, pero no se apartó cuando ella se acercó. Rowena extendió la mano, sus dedos encontraron el nudo en la base de su cráneo. Estaba empapado y apretado. Lo deshizo con las uñas, tratando de ser gentil, aunque sus manos temblaban. Tardó más de lo que debería. La tela áspera rozaba su piel. Finalmente, el nudo se soltó. Le quitó el saco y se quedó sin aliento. No era feo, no se estaba pudriendo. Era hermoso de una manera que le dolía el pecho y le cortaba la respiración. Su pelo era oscuro como la medianoche, enmarañado con sangre y barro, pero espeso y caía sobre sus ojos. Su mandíbula era fuerte, cubierta por una barba de varios días que no ocultaba su línea afilada. Un corte irregular iba desde su sien hasta su pómulo, todavía supurando sangre, pero no arruinaba su rostro. Le daba un aire peligroso. Una espada que había sido probada y demostrada, pero fueron sus ojos los que le detuvieron el corazón. Ámbar, no marrones, no avellana. Ámbar, el color de la miel a contraluz, el color de la resina antigua con insectos atrapados dentro. Ojos de lobo. Y en ese momento estaban desenfocados y ardían de dolor. Lobo, susurró Rowena. Él parpadeó, tratando de enfocar su rostro. Sus labios se agrietaron cuando intentó hablar. La palabra salió como un graznido, apenas audible. Agua. Ella corrió a la cocina, llenó una taza desconchada del grifo y volvió corriendo. Se la acercó a los labios y él bebió como si se hubiera estado ahogando a la inversa. El agua se derramó por su barbilla, lavando rastros de suciedad y sangre. Más despacio, dijo ella suavemente. Te vas a poner enfermo. Terminó la taza y dejó caer la cabeza hacia atrás. Golpeó la pared con un suave ruido sordo. La miró de verdad por primera vez. Sus fosas nasales se dilataron, inhalando su olor. ¿Quién? Graznó. Soy Rowena. Roe, te compré. Bueno, pagué la tarifa de salida. No creo en poseer a la gente. Un sonido seco y amargo, que podría haber sido una risa, salió de su garganta. Todo el mundo posee a alguien. Aquí no, dijo ella con firmeza. Se dirigió al armario debajo del fregadero, sacando su botiquín de primeros auxilios. Una botella de whisky barato, algunos trapos limpios. Ese corte en tu cara está infectado. ¿Y tus muñecas? Miró los grilletes de plata. La piel de debajo estaba negra y ampollada, supurando un líquido claro que olía a carne quemada. La plata era veneno para los lobos. Bloqueaba su curación, los mantenía débiles. Si se dejaba demasiado tiempo, los volvería locos. No tengo la llave, dijo, el pánico creciendo en su garganta. Garrett no me dio la llave. El hombre cerró los ojos. Matalobos.
¿En la sangre? Rowena entendió. Lo habían estado drogando, manteniéndolo sedado para que no pudiera transformarse, no pudiera luchar. La plata era solo un respaldo. La droga era la verdadera cadena. «Puedo limpiar la herida», dijo, vertiendo whisky en un trapo. «Pero la plata tiene que salir. Tengo una sierra para metales. Es para tuberías. Tardará horas». «Hazlo», gruñó él con los dientes apretados. Así que lo hizo. Rowena pasó las siguientes 4 horas de rodillas frente a un extraño. La sierra estaba desafilada y el trabajo era brutal. Cada vez que la hoja resbalaba y rozaba su piel donde la plata tocaba, todo su cuerpo se tensaba. Los músculos se convertían en cables de acero. Los tendones se marcaban en un relieve afilado. Pero nunca gritó, nunca le suplicó que parara. Aprendió la geografía de su dolor en esas horas, la forma en que contenía la respiración cuando ella trabajaba cerca de sus costillas, la forma en que sus manos se apretaban en puños cuando la sierra golpeaba una sección particularmente gruesa de la cadena, la forma en que sus ojos seguían la puerta cada vez que una tabla del suelo crujía en el pasillo. Y ella habló. No sabía por qué. Tal vez porque el silencio se sentía demasiado pesado. Tal vez porque necesitaba llenar el espacio con una voz que no fuera el chirrido del metal contra el metal. Tal vez porque había pasado tanto tiempo siendo invisible que se sentía extraño ser vista, incluso por un extraño encadenado. Le habló de su padre, del juego, de la deuda, de Vince Malone y sus hombres, y de los 4 días que le quedaban antes de que vinieran a cobrar. «Eres una tonta», dijo el hombre en voz baja. Su voz se estaba fortaleciendo a medida que avanzaba la noche. «Gastaste tu última moneda en un hombre muerto. Deberías haber comprado un cuchillo». «No soy una asesina», dijo Rowena suavemente. «Entonces serás una víctima», respondió él. Sus ojos ámbar se clavaron en los de ella. «¿Cuál es tu nombre otra vez?» «Rowena, Roy». Roy. Probó el nombre. Sonaba extraño en su lengua, como si estuviera más acostumbrado a dar órdenes que a hablar con gentileza. «Soy Nathaniel». No dio un apellido. No dijo, «Soy Nathaniel Ashcroft, rey alfa de los picos de obsidiana». No podía. Ese hombre había muerto el día que su hermano le echó matalobos en el vino y lo vendió a los esclavistas mientras su reino miraba, paralizado por las mentiras. Si le decía quién era, ella huiría. O peor, intentaría rescatarlo a cambio de suficiente dinero para saldar su deuda. «¿Solo Nathaniel?», preguntó ella. «Solo Nathaniel». Con un último chasquido, la cadena entre sus muñecas se rompió. Los grilletes seguían allí, apretados alrededor de cada muñeca, pero sus manos ahora estaban libres para moverse de forma independiente. Nathaniel soltó un largo y tembloroso suspiro. Se miró las manos, flexionando los dedos rígidos, probando el rango de movimiento. Podía sentir al lobo dentro de él, enterrado bajo capas de veneno, agitándose. Débil, distante, pero allí. Miró a la pequeña mujer humana sentada con las piernas cruzadas frente a él. Tenía ojeras. Sus manos estaban ampolladas y manchadas con su sangre. Olía a lluvia y jabón barato, y debajo de eso un olor que hizo que el lobo dentro de él levantara la cabeza y gimiera. «Compañera». La revelación lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. La diosa de la luna, en su infinito y retorcido sentido del humor, lo había unido a esta frágil chica humana en los barrios bajos del mercado gris. Esta mujer que lo había comprado por una moneda de cobre y había pasado 4 horas liberando sus manos sin pedir nada a cambio, no podía reclamarla, no ahora. Era un rey sin trono, un lobo sin manada. Si sus enemigos sabían que ella era su compañera, no solo la matarían, la usarían para destrozarlo por completo. La herirían de maneras que harían que su propia tortura pareciera misericordia. Así que mentiría. Fingiría que ella era un medio para un fin. Una aliada temporal. Alguien a quien le debía una deuda. Nada más. «Gracias», dijo. Era la primera vez en 6 meses que decía esas palabras a alguien. «No me des las gracias todavía», dijo Roe, levantándose y estirando la espalda. «Los hombres de Vince vienen en 4 días. Necesitas poder estar de pie sin caerte para entonces». Nathaniel miró sus piernas.
luego su rostro. Un instinto protector se encendió en su pecho. No el deber del alfa de proteger su territorio, más profundo que eso. Ella lo había alimentado. Había liberado sus manos. Le había devuelto un trozo de su humanidad. 4 días, repitió. ¿Quién es Vince? ¿Un usurero? Un humano. Su labio se curvó, un humano amenazando a su compañera. El lobo interior gruñó, y esta vez el sonido fue audible. Un estruendo que hizo vibrar las tablas del suelo. Roy dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos. No te preocupes, pequeño cobre, dijo Nathaniel, usando el apodo que apareció en su mente sin ser invitado. Se levantó lentamente. Todavía estaba mareado, todavía débil, pero la libertad de sus manos le daba equilibrio. Se cernía sobre ella, su sombra la engullía por completo. Para cuando lleguen los hombres de Vince, juró, su voz bajando a un estruendo que hizo temblar las ventanas. Desearán no haber aprendido nunca tu nombre. Los siguientes 3 días pasaron en un extraño ritmo doméstico que ninguno de los dos reconoció. Nathaniel se curó con una velocidad que debería haber sido imposible para alguien que había sido muerto de hambre y envenenado durante meses. Los cortes más pequeños desaparecieron de la noche a la mañana. El profundo tajo en su rostro se selló en una fina línea plateada. Pasó horas haciendo flexiones en el suelo de ella, el sudor empapando su piel mientras quemaba los últimos restos de veneno de su sangre. Rowena trabajó en sus turnos en la tetera de plata y el clavo oxidado. Trajo a casa restos de carne que le dijo a Nathaniel que el cocinero había tirado. No mencionó que los había pagado con propinas que no podía permitirse. No mencionó la forma en que su propio estómago se retorcía de hambre porque le estaba dando la mayor parte de su comida. Él se dio cuenta. Por supuesto que se dio cuenta, pero no dijo nada. En cambio, arregló cosas. El grifo que goteaba y que la había vuelto loca durante meses. La ventana que siempre se atascaba y dejaba entrar el frío. Un clavo. La tabla suelta del suelo que crujía cada vez que pasaba por encima. Trabajaba en silencio, sus movimientos económicos y precisos. Los movimientos de alguien que había pasado toda una vida controlando su cuerpo. En la segunda noche, Rowe llegó a casa y lo encontró de pie junto a la estufa, revolviendo una olla. «Sopa», dijo sin darse la vuelta, «de los restos que trajiste ayer». «No tenías que hacer eso. Me diste tu cama. Estoy durmiendo en el suelo. Lo menos que puedo hacer es cocinar». Comieron en silencio. La sopa era mejor que cualquier cosa que Rowe hubiera hecho en su vida. Rica y sabrosa, con hierbas que no sabía que tenía. Después ella lavó los platos mientras él se sentaba en un rincón, observándola con esos inquietantes ojos ámbar. «No tienes que hacer esto», dijo ella sin darse la vuelta. «El cuarto día, cuando vengan los hombres de Vince, podrías irte, escabullirte por la parte de atrás. No me debes nada». «Te lo debo todo», dijo Nathaniel en voz baja. «Una moneda de cobre no es todo. Lo era para ti». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Roy se volvió para mirarlo y por un momento sus ojos se encontraron. Vio una intensidad en su mirada que le cortó la respiración, una desesperación inquisitiva. Luego él apartó la vista. «Pagaste», dijo, su voz endureciéndose. «Honro el contrato». En la tercera noche, Rowe no pudo dormir. Yacía en su estrecha cama mirando el techo manchado de agua, escuchando la respiración de Nathaniel desde el suelo a su lado. Era profunda y uniforme, pero sabía que no estaba dormido. Podía sentir su conciencia en la habitación con ella. «¿Por qué dejaste que te atraparan?», susurró en la oscuridad. Un largo silencio. «Entonces no los dejé. Mi hermano me envenenó, me traicionó, me vendió. ¿Por qué? Porque le fallé cuando más me necesitaba». Roe se giró de lado, mirando la sombra en el suelo. «¿En qué le fallaste?». Nathaniel guardó silencio durante tanto tiempo que pensó que no respondería. «Entonces yo era un rey. Él era mi segundo, mi hermano en todo menos en sangre. Su compañera murió hace 3 años en una guerra que yo empecé. Un conflicto territorial con los clanes del norte. Quedó atrapada en el fuego cruzado. Daño colateral». La garganta de Rose se apretó. «¿Sabías que era su compañera?». «No hasta después»,
Nunca me lo dijo. Creo que tenía miedo de que lo tratara diferente, que lo viera como débil por amar a una humana. Era humana, sí. La voz de Nathaniel era cruda. Su alma se llamaba Asolda, era una sanadora, trabajaba en las aldeas a lo largo de la frontera. Cuando los clanes del norte atacaron, estaba atendiendo a los heridos. Murió en el bombardeo. Y tu hermano te culpó. Mi hermano Gabriel se culpó a sí mismo por no estar allí, por estar en la corte conmigo en lugar de con ella. Pero es más fácil culpar a otro, así que me culpó a mí. Roe cerró los ojos. Lo siento. Yo también. Nathaniel se movió en el suelo. Debería haberlo visto. Debería haber sabido que se estaba ahogando. Pero yo era el rey. Tenía un reino que dirigir. Pensé que era lo suficientemente fuerte como para manejar su dolor. Nadie es tan fuerte. No, nadie lo es. Se quedaron en silencio después de eso, pero era un tipo de silencio diferente ahora. Más cálido, menos pesado. Roy, dijo Nathaniel después de un rato. Sí, cuando esto termine, cuando los hombres de Vince sean tratados, necesito volver a los picos de obsidiana, a mi reino. Lo sé, y no deberías venir conmigo. ¿Por qué? Porque es peligroso, porque Gabriel matará a cualquiera que me importe. Porque mereces algo mejor que ser arrastrada a una guerra entre lobos. Roe se sentó, mirándolo en la oscuridad. ¿Quién dice que voy contigo? Pudo ver el brillo de sus ojos mientras la miraba. ¿No vienes? Aún no lo he decidido. Era una mentira y ambos lo sabían. El cuarto día llegó con cielos grises y olor a lluvia. Roe fue a trabajar a la tetera de plata, pero no podía concentrarse. Se le cayó una bandeja de platos. Derramó café en el regazo de un cliente. El gerente le gritó hasta que le zumbaron los oídos. Al mediodía se rindió y se fue a casa. Nathaniel estaba esperando. Se había puesto una sudadera con capucha que ella había encontrado en una tienda de segunda mano. Le quedaba pequeña. Las mangas terminaban a mitad de sus antebrazos, pero le cubría la cara cuando se subía la capucha. Vendrán al atardecer, dijo. Es cuando siempre vienen los cobradores. Cuando la gente está en casa del trabajo. Cuando no tienen a dónde huir. Has hecho esto antes. He sido muchas cosas, Roe, no todas buenas. Esperaron. El sol se deslizó por el suelo, las sombras se alargaron. Roe se sentó en su pequeña mesa, con las manos envueltas alrededor de una taza de té que se había enfriado hacía mucho. Nathaniel estaba junto a la ventana, observando la calle de abajo. Cuando llamaron a la puerta, no fue con suavidad. ¡Abre, Roe! Gritó una voz a través de la puerta, espesa y burlona. La deuda de tu papi venció. Marco, el principal ejecutor de Vince, un hombre que sonreía cuando hacía daño a la gente. Roe se levantó. Le temblaban las manos. Miró a Nathaniel. Él se había movido al sillón de la esquina, bajándose la capucha sobre la cara, escondido en la sombra. «Brella», dijo en voz baja. Roe abrió la puerta. Marco entró a empujones, seguido por dos matones que llevaban bates de béisbol. Sonrió, revelando un diente de oro que captó la luz de la lámpara. «Ahí está. Miren, chicos, tiene el dinero listo, ¿verdad?» «Tengo 200», dijo Roe. Su voz era más firme de lo que se sentía. «Necesito más tiempo para el resto». Marco chasqueó la lengua. «El tiempo se acabó, cariño. Vince dijo que si te falta, tomamos una garantía. Bonito lugar. Podemos vender los muebles. Quizás venderte al burdel del sector 5. Conseguirías un buen precio». Uno de los matones intentó agarrar el brazo de Roe. El gruñido que llenó la habitación no sonó humano. Fue un trueno bajo y subsónico que llegaba desde la distancia. El tipo de sonido que hace que los animales de presa se queden paralizados. Los matones se congelaron. «Tienes un perro, Roe», se rió Marco, pero sonaba nervioso. «Suéltala». La voz vino de la esquina, tranquila, oscura, cargada de autoridad. Nathaniel se levantó, mantuvo la capucha puesta, pero su tamaño era inconfundible. Salió a la luz e incluso con la cara oculta, su sola presencia llenó la habitación. «¿Quién es el novio?», se burló Marco, tratando de recuperar su bravuconería. «Oye, colega, esto es un negocio.
Vete y mantén tus rodillas intactas. La tocaste, dijo Nathaniel. Dio un paso adelante. Eso fue un error. ¡A por él!, gritó Marco. El matón con el bate atacó. Fue un golpe vicioso dirigido a la cabeza de Nathaniel. Nathaniel no lo esquivó. Atrapó el bate en el aire con una mano. La madera crujió bajo su agarre. Con un movimiento casual de su muñeca, le arrebató el bate y le dio un revés al matón en la cara. El hombre voló por la habitación, se estrelló contra la cocinita con un ruido sordo y desagradable y no se levantó. El segundo matón sacó un cuchillo. Nathaniel se movió más rápido de lo que Rowe pudo seguir. Acortó la distancia, agarró al hombre por el cuello y lo levantó del suelo con un brazo. El matón pataleó inútilmente, con los pies colgando, la cara poniéndose morada. «Vete», susurró Nathaniel al hombre que se ahogaba. «Dile a tu jefe que si envía a alguien más, si siquiera piensa en ella de nuevo, lo encontraré. Le arrancaré la piel de los huesos. ¿Entiendes?» El matón asintió frenéticamente. Nathaniel lo arrojó por la puerta como si no fuera nada. El hombre rodó por las escaleras, estrellándose y gritando. Marco estaba solo ahora. Temblaba, buscando una pistola en su cintura. «No lo hagas», advirtió Nathaniel. Marco sacó el arma de todos modos. La capucha de Nathaniel cayó hacia atrás. Marco vio los ojos, el ámbar brillante. «Lobo», jadeó Marco. «Eres un callejero. No eres nada». Nathaniel se acercó, cerniéndose sobre el ejecutor. Se inclinó hasta que su cara estuvo a centímetros de la de Marco. «No soy un callejero», dijo Nathaniel en voz baja. «Y si alguna vez te acercas a esta puerta de nuevo, si alguna vez la miras de nuevo, te encontraré. Y haré que desees no haber nacido nunca. ¿Entiendes?» Marco asintió. Una mancha oscura se extendió por la parte delantera de sus pantalones. «Corre». Marco corrió. Tropezó con su compañero inconsciente y prácticamente se arrojó por las escaleras. El silencio volvió al apartamento. Roe estaba presionada contra la pared, con el corazón martilleando. Había visto violencia antes. El mercado gris estaba lleno de ella. Pero esto era diferente. Esto era controlado, eficiente. La violencia de alguien que lo había hecho 1000 veces antes y sabía exactamente cuánta fuerza usar. Nathaniel se volvió hacia ella. El brillo dorado se desvaneció de sus ojos, volviendo a ser miel cálida. La miró, buscando heridas. «¿Estás herida?», preguntó. Roe negó lentamente con la cabeza. «¿Quién eres?». «¿De verdad?». Nathaniel miró la puerta abierta, luego a la mujer que lo había salvado. La mujer que era su compañera, lo supiera ella o no. Ya no podía mentir. No después de mostrar su fuerza. No después de defenderla de esa manera. «Soy alguien que ha estado fuera demasiado tiempo», dijo pesadamente, «y tengo que volver». Caminó hacia la ventana, mirando hacia las montañas distantes, los picos de obsidiana. «Mi nombre es Nathaniel Ashcroft», dijo, volviéndose para mirarla. «Y alguien ha robado mi trono». Rose se quedó sin aliento. Todos los niños del reino conocían el nombre Ashcroft. El rey Alfa, el lobo más fuerte de su generación. «El rey», susurró. «Compré un rey por un centavo». «Y ese centavo», dijo Nathaniel cruzando la habitación hacia ella, «te compró mi protección. Para siempre. Tengo que ir a los picos, Roy. Tengo que recuperar lo que me robaron. Y tengo que detener a Gabriel antes de que destruya todo lo que construí». «Morirás solo», dijo ella. «No tienes manada. Ni ejército. Ni recursos. Tengo mis garras. Necesitas una forma de entrar. Las fronteras están cerradas. Pero conozco contrabandistas. Conozco rutas. Puedo ayudar». «No». La voz de Nathaniel era aguda. Es peligroso. «Me perteneces, ¿recuerdas?», dijo Rowe. Un extraño y feroz coraje crecía en su pecho. «Tengo el recibo. Una moneda de cobre. No vas a ninguna parte sin el permiso de tu dueña». Nathaniel la miró fijamente. Debería ordenarle que se quedara. Debería usar su voz de alfa, hacerla obedecer. Pero al ver el fuego en sus ojos, supo que sería inútil.
Era su compañera, tan terca como él, tan valiente como él, quizás más valiente. «Prepara tu maleta», dijo el rey Alfa. Un atisbo de una sonrisa peligrosa jugó en la comisura de su boca. Salimos al amanecer. Roe asintió. No sabía en qué se estaba metiendo. No sabía que Gabriel tenía un hijo. No sabía sobre la profecía oculta en la moneda de cobre. No sabía que descendía de la primera reina humana, o que su habilidad para ver lo invisible salvaría un reino. Todo lo que sabía era que por primera vez en su vida, alguien la veía, realmente la veía. Y eso valía la pena arriesgarlo todo. El amanecer llegó lentamente al mercado gris, sangrando a través del smog y las sombras de óxido y ceniza. Rowena estaba en su ventana, observando la ciudad despertar abajo. Vendedores abriendo sus puestos, trabajadores arrastrándose hacia las fábricas, la misma gente caminando por los mismos caminos que habían caminado ayer y caminarían mañana. Una vida medida en repetición. La estaba dejando atrás. Su bolso estaba junto a la puerta, pequeño y patético. 2 cambios de ropa, el botiquín de primeros auxilios, lo que quedaba del pan. Todo lo que poseía en el mundo cabía en un saco de lona que pesaba menos de 2 kilos. Nathaniel salió del baño con el pelo todavía húmedo. Se había lavado adecuadamente por primera vez desde que ella lo trajo a casa, y la transformación fue sorprendente. Sin las capas de sangre y suciedad, parecía más joven. Todavía peligroso, todavía marcado por la violencia, pero más joven. El corte en su cara se había curado hasta convertirse en una fina línea plateada que captaba la luz de la mañana. «No tienes que hacer esto», dijo él. Era la tercera vez que lo decía desde la medianoche. «Lo sé», respondió Rowan. Era la tercera vez que ella respondía. Salieron cuando el sol coronaba los tejados. Rowe cerró su puerta con llave, luego se quedó allí con la llave en la mano, mirando la pintura descascarada y la madera deformada. 23 años de su vida habían ocurrido detrás de esa puerta. Su infancia, el lento declive de su padre. Las noches después de su muerte, cuando había llorado tanto que pensó que se le romperían las costillas. Deslizó la llave debajo del felpudo. Si volvía, la necesitaría. Si no, alguien más lo haría. Las calles estaban abarrotadas con el tráfico de la mañana. Roe mantuvo la cabeza gacha por costumbre, pero podía sentir a Nathaniel a su lado. Una presencia sólida que atraía miradas a pesar de la capucha baja sobre su rostro. La gente se apartaba de su camino, sin saber muy bien por qué. Ese instinto animal que reconocía a los depredadores incluso cuando intentaban esconderse. Tomaron el primer ferry que cruzaba el río de lodo, de pie en la barandilla mientras el mercado gris se alejaba detrás de ellos. El agua era espesa y de un verde grisáceo, moviéndose lentamente como si estuviera medio muerta. Escorrentía industrial mezclada con aguas residuales, mezclada con cosas en las que Roe no quería pensar. ¿Alguna vez has estado fuera del mercado?, preguntó Nathaniel. Una vez, cuando tenía 10 años, mi padre me llevó a ver el océano. Nos paramos en la playa y me dijo que en algún lugar al otro lado de esa agua había un lugar donde la gente no tenía que luchar por cada migaja, donde los niños crecían gordos y felices. ¿Le creíste? Quise hacerlo. Roe observó cómo la ciudad se encogía. Pero creo que estaba mintiendo. Creo que todo el mundo es el mercado gris, solo que con diferentes nombres para la misma lucha. Nathaniel guardó silencio. Entonces, tal vez tengas razón, o tal vez solo somos los que tuvimos mala suerte, nacimos en el lugar equivocado, en el momento equivocado, en la familia equivocada. ¿Crees en la suerte? No, se volvió para mirarla, e incluso con la capucha sombreando su rostro, ella pudo sentir la intensidad de su mirada. Creo en las elecciones. Cada persona que está en ese muelle de allí, está allí por elecciones, suyas o de otros. La suerte es solo como la gente lo llama cuando no quieren asumir la responsabilidad. Duro. Cierto, el ferry atracó en la orilla este y entraron en las tierras fronterizas. El paisaje cambió casi de inmediato. Los edificios dieron paso a matorrales. El pavimento dio paso a caminos de tierra que se convertían en barro cuando llovía. El aire olía diferente aquí. Más limpio, más nítido. El mundo se sentía menos cansado.
Caminaron durante horas. Nathaniel marcó un ritmo brutal, sus largas zancadas devorando la distancia. Roe luchaba por mantenerse a la par, con las piernas ardiendo y los pulmones doliendo. Pero no se quejó, no pidió descansar. Ella había tomado esta decisión. Viviría con ella. Alrededor del mediodía se detuvieron junto a un arroyo. Roe se desplomó sobre un tronco caído, jadeando. Nathaniel se arrodilló junto al agua, ahuecó las manos y bebió profundamente. Cuando terminó, volvió a llenar sus palmas y le llevó el agua a Roe. «Bebe, estás deshidratada». Ella bebió de sus manos. El agua estaba fría y sabía a minerales. Su piel estaba cálida contra sus labios. «Gracias». Él asintió y se alejó, poniendo distancia entre ellos de nuevo. Hacía eso a menudo, se dio cuenta ella. Se acercaba, luego se retiraba, luchando contra sí mismo. Comieron en silencio. Carne seca y queso duro que Nathaniel había conseguido de alguna manera antes de irse. Roe no preguntó de dónde lo sacó, no quería saberlo. Cuando empezaron a caminar de nuevo, Nathaniel habló. «Tu respiración está mal. Estás jadeando, tomando respiraciones superficiales desde el pecho. No estoy exactamente entrenada para esto. Nadie está entrenado para nada. El entrenamiento es solo hacerlo mal 1000 veces hasta que lo haces bien». Demostró respirar profundamente desde el vientre. Así, lento, llena tus pulmones por completo, luego exhala por completo. No mantengas tensión en tus hombros. Rock lo intentó, falló, lo intentó de nuevo. «Mejor», dijo Nathaniel. «Sigue haciendo eso y acorta tu zancada. Estás extendiendo demasiado, malgastando energía». Durante la siguiente hora, él la entrenó. Respiración, longitud de la zancada, postura. Pequeños ajustes que hicieron que caminar doliera menos. Para cuando el sol comenzó a hundirse hacia el horizonte, Roe encontró un ritmo. Su cuerpo todavía dolía, pero era un dolor manejable, un dolor de trabajo. «Eres una buena estudiante», dijo Nathaniel mientras acampaban en un bosquecillo de pinos retorcidos. «Eres un buen maestro. He tenido práctica. Liderar una manada significa enseñar técnicas de lucha, estrategias de caza, política de la corte». Hizo una pausa, construyendo un pequeño fuego con eficiencia practicada. «Pasé 2 décadas enseñando a los lobos jóvenes a sobrevivir, a ser más que sus instintos. ¿Lo extrañas?» Todos los días. Se sentaron junto al fuego mientras caía la oscuridad. Las tierras fronterizas por la noche estaban vivas de sonidos. Insectos, pájaros, pequeños animales moviéndose entre la maleza. Y en algún lugar a lo lejos, un aullido de lobo, largo y lúgubre. La cabeza de Nathaniel se levantó de golpe. Sus ojos brillaron ámbar por un momento antes de que los forzara a volver a ser humanos. «¿Amigo o enemigo?», preguntó Roe en voz baja. «Ninguno. Lobo salvaje, no de manada. Todavía existen por aquí, más allá de los territorios, más allá de la política y las guerras, solo lobos siendo lobos. ¿Alguna vez deseas ser uno de ellos, número peludo?» Nathaniel miró fijamente las llamas. «La libertad está sobrevalorada. Es solo otra palabra para no tener a nadie que te necesite, nadie que dependa de ti. Prefiero estar encadenado a un propósito que libre y solo. Incluso ahora, incluso después de lo que hizo Gabriel, incluso ahora». Durmieron con el fuego entre ellos. Nathaniel insistió en hacer la primera guardia, sentado con la espalda contra un árbol, los ojos escudriñando la oscuridad. Roe yacía envuelta en su delgada manta, escuchando los sonidos de la noche. Se sentía expuesta aquí fuera, vulnerable. En el mercado gris, el peligro venía de la gente y podías ver a la gente venir. Aquí fuera, el peligro podía venir de cualquier parte. Pero con Nathaniel vigilándola, se sentía más segura de lo que se había sentido en meses, quizás años. El segundo día le enseñó a luchar. Se habían detenido para un descanso de mediodía y Nathaniel sacó un cuchillo de su cinturón. Hoja corta, empuñadura simple. Se lo tendió a Roe con el mango primero. «Tómalo». Ella lo hizo. El peso se sentía extraño en su mano, demasiado pesado, demasiado real. ¿Alguna vez has sostenido un cuchillo como arma? Número. ¿Para cocinar? Sí. ¿Para cortar gente? No. Bien,
Eso significa que no tienes malos hábitos que desaprender. La rodeó estudiando su postura. El problema con la mayoría de la gente es que piensan que luchar es sobre fuerza, sobre dominar a tu oponente. No lo es. Es sobre palanca, ángulos, velocidad. Ajustó su agarre, moviendo sus dedos hasta que el cuchillo se asentó de manera diferente en su palma. Ahí, ahora es una extensión de tu brazo, no un objeto separado. Cuando te mueves, se mueve. Cuando piensas, corta. ¿Y si no quiero cortar a nadie? Entonces morirás y quien quisiera hacerte daño pasará a la siguiente víctima. La voz de Nathaniel era plana, práctica. No te estoy enseñando a ser una guerrera, Rowe. Te estoy enseñando a sobrevivir. Practicaron durante una hora. Golpes básicos, cómo sostener la hoja baja y empujar hacia arriba, cómo cortar a través de puntos vulnerables, cómo crear distancia cuando alguien más grande te agarra. Nathaniel se movía lentamente, demostrando, corrigiendo su forma. En un momento dado, se paró detrás de ella, su cuerpo presionado contra su espalda, sus manos guiándolas de ella a través del movimiento. La respiración de Rose se entrecortó. Podía sentir el calor que irradiaba de él. Podía oler tierra y humo y algo salvaje debajo. Así, murmuró, su aliento cálido contra su oído. Rápido, decisivo, sin vacilación. La vacilación te mata. Sus manos dejaron las de ella y él retrocedió abruptamente, como si hubiera tocado fuego. Otra vez, dijo. Practica mientras caminamos. Acostúmbrate al peso. Así que lo hizo. Durante el resto del día, Rowe llevó el cuchillo, ajustando su agarre, imaginando los movimientos. Se sintió tonta al principio, luego decidida, luego más dura. Para cuando acamparon esa noche, su mano tenía ampollas por agarrar el mango con demasiada fuerza. Nathaniel las vio y sin decir palabra, le entregó una tira de tela para envolver su palma. Lo hiciste bien hoy, dijo Weiki. Siento que no aprendí nada. Aprendiste lo más importante, que puedes sostener un arma sin dejarla caer. Todo lo demás es solo refinamiento. Comieron en un silencio amigable. Luego Nathaniel habló de nuevo, su voz más suave de lo habitual. ¿Por qué me compraste, Rowe? De verdad. Podrías haber comprado comida, huido, escondido hasta que Vince se olvidara de ti. Rowe miró fijamente el fuego. Porque estabas arrodillado allí aceptando la muerte. Y yo he estado arrodillada toda mi vida. Quizás no físicamente, pero mentalmente, aceptando que esto es todo lo que obtengo. Esto es todo lo que merezco. Invisible. Olvidable. Cuando te vi arrodillado allí, me vi a mí misma. Y pensé que si puedo salvarte, tal vez pueda salvarme a mí también. Nathaniel no dijo nada durante mucho tiempo. Luego, no eres invisible para mí. Sus ojos se encontraron a través del fuego. Una corriente pasó entre ellos. Ninguno de los dos estaba listo para nombrarla. La tercera noche llovió. Se refugiaron en una cueva poco profunda, apenas un saliente en la pared de roca. La lluvia caía a cántaros, convirtiendo el mundo en un muro de agua. Los truenos retumbaban en el cielo. Los relámpagos parpadeaban, iluminando el paisaje en crudos destellos blancos. Se sentaron uno al lado del otro viendo la tormenta, lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se tocaran. No del todo. «Háblame de Isolde», dijo Rowe en voz baja. Nathaniel se puso rígido. ¿Por qué? Porque Gabriel la amaba, porque murió, porque por eso estamos caminando hacia una guerra. Estuvo en silencio tanto tiempo que Rowe pensó que no respondería. Luego, solo la conocí 2 veces. Una vez en una función diplomática. Una vez cuando visité las aldeas fronterizas después de una escaramuza. Era una sanadora, humana, valiente más allá de la razón. Entraba en zonas de combate activas para sacar a los heridos, los nuestros y los de ellos. No le importaban los bandos, solo el sufrimiento. ¿Qué veía Gabriel en su paz? La voz de Nathaniel era áspera. Gabriel era un guerrero, el mejor que he entrenado. Pero siempre estaba luchando, siempre enojado, siempre en guerra con el mundo. Isolde le dio paz. Cuando estaba con ella dejaba de luchar,
Dejaba de ser un soldado y empezaba a ser un hombre. Y cuando ella murió, volvió a la guerra. Solo que esta vez estaba luchando contra mí, luchando contra sí mismo, luchando contra el mundo entero porque el mundo se la llevó. Roy absorbió esto. Te culpas a ti mismo, ¿sí? ¿Deberías? Probablemente no. Pero a la culpa no le importa el deber. Simplemente se sienta en tu pecho y se pudre. Se sentaron en silencio mientras la lluvia tamborileaba contra la piedra. Un relámpago brilló de nuevo, y en la breve iluminación, Roy vio el perfil de Nathaniel. Mandíbula fuerte, nariz recta, la cicatriz que lo marcaba. Parecía tallado en piedra, duro e inflexible, pero lo había visto arreglar su grifo con manos suaves. Había sentido cómo ajustaba su agarre en el cuchillo con paciencia. Lo había visto encender fuegos y cocinar y enseñarle a respirar. Duro por fuera, blando por dentro. Quizás por eso la diosa de la luna los eligió el uno para el otro. Equilibrio. La lluvia amainó. Nathaniel se movió y su mano rozó la de ella. Ninguno de los dos se apartó. «Ro», dijo en voz baja. «Sí, cuando esto termine, cuando lleguemos a los picos y nos enfrentemos a Gabriel, las cosas sucederán rápido, violentamente. Necesito que me prometas que, si te digo que corras, correrás. No mirarás atrás, no intentarás ayudar. Correrás y seguirás corriendo hasta que estés a salvo». Roe sintió que la ira se encendía en su pecho. «Entonces, solo soy una pasajera, una humana indefensa que arrastras y luego descartas cuando te conviene». «Eso no es lo que dije. Es lo que quisiste decir». La mandíbula de Nathaniel se tensó. «Estoy tratando de mantenerte con vida. Estoy viva ahora mismo. Estaba viva cuando estabas arrodillado en el barro esperando morir. Quizás en lugar de darme órdenes, deberías confiar en que puedo tomar mis propias decisiones». Se miraron fijamente. La lluvia se detuvo. El agua goteaba del saliente, cada gota una pequeña explosión en la piedra mojada. Entonces, Nathaniel hizo algo inesperado. Sonrió. Pequeña y breve, pero real. «Tienes razón. Lo siento. Te estoy tratando como si fueras frágil. Pero entraste en un patio de subastas y compraste un rey con una moneda de cobre. Pasaste 4 horas cerrando cadenas sin quejarte. Estás enfrentando a un cobrador de deudas y a un tirano porque crees que es lo correcto». Sacudió la cabeza. «Eres la persona menos frágil que he conocido». «Oh». La ira de Rose se desvaneció. «Oh». «Entonces, socios». Le tendió la mano. Roy la miró por un momento, luego la tomó. Su palma era callosa y cálida. Su agarre era firme, pero suave. «Socio», aceptó ella. Se dieron la mano, y ninguno de los dos la soltó tan rápido como deberían. En el 4.º día de viaje, llegaron a Black Hollow. El pueblo minero se agazapaba en la base de los picos de obsidiana como lo haría un animal enfermo. El humo se elevaba de 100 chimeneas, volviendo el aire gris. Los edificios estaban hechos de piedra tosca y metal corroído, todo manchado de negro por el polvo de carbón. La gente se movía por las calles con la cabeza gacha, los hombros encorvados. El peso del lugar era casi físico. «Ya estamos cerca», dijo Nathaniel en voz baja. «Los picos están justo detrás de esas crestas. Otro día de caminata hasta el palacio». «¿Rodeamos el pueblo, Nom?» «Vamos a través. Hay alguien aquí a quien necesito ver. Alguien que podría ayudarnos». «¿Quién?» «Aldrich Greaves. Era mi intendente. Leal, inteligente. Si alguien conoce una forma de entrar al palacio, es él». Entraron en Black Hollow por la carretera principal, atrayendo miradas a pesar de sus intentos de pasar desapercibidos. Nathaniel mantuvo la capucha puesta, pero su tamaño lo hacía conspicuo. Roe caminaba a su lado, tratando de proyectar una confianza que no sentía. La jarra oxidada estaba cerca de los conductos de carbón, un bar de mala muerte que olía a cerveza rancia y desesperación. Nathaniel la llevó adentro y la conversación se apagó. Los rostros se volvieron hacia ellos. Rostros duros, rostros sospechosos. «Buscamos a Aldrich Greaves», dijo Nathaniel al camarero. «Dile que un viejo amigo quiere hablar». El camarero, un hombre corpulento, con una cicatriz que le dividía la cara,
Los estudió. Luego, señaló con la cabeza hacia una habitación trasera. Por ahí. Pero, si son problemas, llamo a la guardia. Sin problemas, dijo Rowe rápidamente. Solo conversación. La habitación trasera era oscura y desordenada. Un hombre de pelo gris estaba sentado en una mesa cubierta de mapas y papeles. Levantó la vista cuando entraron y sus ojos se abrieron de par en par. Nathaniel. Aldrich. El anciano se levantó lentamente, como si le dolieran las articulaciones. Era alto, pero encorvado, su rostro surcado por la edad y la preocupación. Miró a Nathaniel como si viera un fantasma. Oímos rumores, susurró Aldrich. Susurros de que el esclavo en la subasta del mercado gris eras tú. Pero no me atreví a tener esperanza. Era yo. Vi. Nathaniel se bajó la capucha. Gabriel me traicionó. Me vendió. Necesito tu ayuda para entrar al palacio. El rostro de Aldrich se arrugó. Apartó la vista y Rowe vio que le temblaban las manos. Mi rey, no puedo. ¿No puedes o no quieres? No puedo. La voz de Aldrich se quebró. Gabriel tiene a mi nieta. Maris. Solo tiene 15 años. La tiene en las mazmorras. Si te ayudo, si hago algo, la lastimará. Ya la ha lastimado. Me envió una carta. Su letra temblaba. La está torturando para mantenerme sumiso. El rostro de Nathaniel se endureció. ¿Dónde en las mazmorras? Torre Este, tercer nivel. Pero está vigilado. Brujos y soldados. No puedes llegar a ella. No puedes salvarla. Rowe dio un paso adelante. ¿Y si pudiéramos? ¿Y si la salváramos primero? Ambos hombres la miraron. Tú tienes información que necesitamos, continuó Rowe. Llaves, acceso a túneles, rotaciones de guardia, cosas que nos ayudarán a entrar al palacio. Pero no puedes dárnoslas porque Gabriel tiene a Maris como rehén. Aldrich asintió lentamente. Entonces, eliminamos al rehén. Tú nos ayudas a entrar al palacio. Sacamos a Maris. Luego, nos das lo que necesitamos. Todos ganan. Es imposible, dijo Aldrich. El palacio es una fortaleza ahora. Gabriel tiene mercenarios. Magia oscura. Nunca entrarán sin ser vistos. Rowe sonrió, una sonrisa pequeña y decidida. Eso es porque están pensando en entrar como guerreros, soldados, gente que pertenece allí. Miró a Nathaniel. Pero nadie se fija en el servicio. Nadie ve a los sirvientes y los cocineros y los limpiadores. Yo puedo entrar. Puedo ser invisible. Los ojos de Nathaniel brillaron. No, absolutamente no, es demasiado peligroso. Es la única manera, lo sabes. Envíame como una nueva sirvienta de cocina. Encuentro a Maris. La saco. Luego, Aldrich nos ayuda. La miró durante un largo momento. Pudo ver la guerra en sus ojos. El instinto de proteger luchando con el conocimiento de que ella tenía razón. Bien, dijo finalmente. Pero haremos esto con cuidado. Planearemos cada paso. No soy del tipo que planea, admitió Rowe. Soy más del tipo que lo resuelve sobre la marcha. Nathaniel pareció dolido. Eso es lo que me temía. Pasaron la siguiente hora planeando. Aldrich dibujó mapas del palacio. Les mostró dónde estaba retenida Maris. Explicó las rotaciones de la guardia, los horarios de las comidas, los pasajes ocultos. Hay una entrada de servicio en el lado sur, dijo Aldrich, trazando una línea en el mapa. Siempre están buscando ayuda en la cocina. Gabriel ha espantado a la mayoría del personal con su crueldad. Si apareces con aspecto desesperado, te contratarán de inmediato. ¿Y Nathaniel? Hay viejos túneles mineros que corren bajo la montaña. Se conectan con las bodegas de vino del palacio. Peligrosos, parcialmente derrumbados. Pero no están vigilados. Si puede navegarlos, puede acercarse. Lo suficiente como para ayudar si las cosas salen mal. Lo suficiente como para derribar los muros si es necesario, dijo Aldrich, mirando a Nathaniel con un orgullo que atravesaba la preocupación. Finalizaron los detalles. Rowe entraría a la mañana siguiente. Nathaniel esperaría en los túneles. Cuando Rowe tuviera a Maris, daría la señal encendiendo una vela en una ventana específica. Entonces, Nathaniel las sacaría a ambas. Era un plan terrible. Demasiadas variables, demasiadas formas en que podría fallar. Pero
Era el único plan que tenían. Esa noche, durmieron en una habitación sobre la taberna. Una cama, una silla. Nathaniel tomó la silla sin discutir. Roe yacía en la oscuridad, escuchándolo respirar. Debería dormir. Necesitaba descansar para mañana. Pero su mente no dejaba de dar vueltas. Nathaniel susurró. ¿Sí? Si algo sale mal mañana, si no salgo, no hables de esa manera. Escucha, si no salgo, tú sigues adelante. Recuperas tu reino. Detienes a Gabriel. No pierdes el tiempo llorándome. Silencio. Entonces, no puedo prometer eso. ¿Por qué no? Porque su voz era áspera. Porque eres importante para mí. Más importante de lo que deberías ser. El corazón de Roe dio un vuelco. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Nathaniel lentamente, que la diosa de la luna tiene un retorcido sentido del humor, y estoy pagando el precio de una vida de arrogancia. Se sentó en la cama, mirando la sombra en la silla. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo, respondió él, que eres mi compañera destinada, la que la diosa eligió para mí, y he estado tratando de negarlo, tratando de protegerte de ello, pero ya no puedo. Si mueres mañana, una parte de mí muere contigo. Esa es la verdad. Rowena sintió que las palabras la golpeaban con fuerza. Compañera, el vínculo sagrado del que los lobos hablaban en susurros, la conexión que no podía romperse ni negarse, el amor que trascendía la razón. ¿Cuándo lo supiste? En el momento en que desperté en tu apartamento. Tu olor, el brillo de las monedas cuando me tocaste. Todo en ti llamaba al lobo dentro de mí. Hizo una pausa. Debería habértelo dicho. Lo siento. ¿Por qué no lo hiciste? Porque si Gabriel descubre que eres mi compañera, te usará para destruirme. Te lastimará de maneras que ni siquiera puedo imaginar, y preferiría morir antes que verte sufrir por mi culpa. Rowena procesó esto. La distancia que mantenía, la forma en que se retiraba cuando se acercaban demasiado, el instinto protector que rayaba en lo obsesivo. Todo tenía sentido ahora. Se levantó de la cama y cruzó la habitación. Se arrodilló frente a su silla para que estuvieran a la altura de los ojos. Nathaniel Ashcroft dijo en voz baja, te compré por una moneda de cobre. Eso te hace mío, no de la diosa de la luna, no del destino mío. Y elijo entrar en ese palacio mañana porque es lo correcto, no por algún vínculo místico, porque es correcto, Roe. Así que, deja de intentar protegerme del destino y empieza a confiar en que puedo tomar mis propias decisiones. Compañera o no, vínculo o no, voy a hacer esto. Se miraron fijamente. Luego Nathaniel extendió la mano y le ahuecó la cara con una mano grande. Su pulgar rozó su pómulo. Vas a ser mi muerte, murmuró. Probablemente, asintió Roy. Se inclinó hacia adelante y por un momento ella pensó que la besaría, quería que la besara, pero en cambio apoyó su frente contra la de ella. Vuelve a mí mañana, susurró. Por favor, intentaré mi brazo. Eso no es suficiente, es todo lo que tengo. Se quedaron así por un largo momento. Luego Rose se retiró y volvió a la cama. Esta vez, cuando cerró los ojos, se sintió más tranquila. Tenía un propósito ahora, una misión, y quizás en algún lugar debajo de todo el miedo y la incertidumbre, tenía una razón por la que valía la pena luchar. El palacio era aún más imponente de cerca. Se alzaba desde la ladera de la montaña como una extensión natural de la roca, todo ángulos agudos y piedra oscura. Los guardias patrullaban las murallas. Los brujos estaban en las puertas, sus ojos brillando con una luz antinatural. Roe se acercó a la entrada de servicio en el lado de la seda vestida con ropa que habían robado de un tendedero. Tela vasta, remendada y sin arreglar, el uniforme de la pobreza. Llamó a la puerta. Una mujer de aspecto peludo respondió, con harina espolvoreando su delantal. Ayuda de cocina. Sí, señora. Oí que estaban contratando. La mujer la miró de arriba abajo. ¿Has trabajado en una cocina antes? 3 años en la tetera de plata en el mercado gris. Referencias, muertas o desaparecidas. Vine aquí buscando un nuevo comienzo. La mujer suspiró. Bien, estamos desesperados. Casi nadie quiere trabajar aquí ya.
demasiado miedo, demasiada crueldad, pero la paga es buena si mantienes la cabeza gacha y no haces preguntas. Soy muy buena para no hacer preguntas. Entra entonces y bienvenida al infierno. Ro cruzó la puerta. Estaba dentro. Las cocinas del palacio eran un caos. 30 personas trabajando en un espacio para 20, todos gritando, todo en llamas o a punto de estarlo. La jefa de cocina era una mujer llamada Bertha Ironwood, alta y de hombros anchos, con brazos que parecían troncos de árbol y una voz que podía romper cristales. Tú, chica nueva, ¿cuál es tu nombre? Roe. ¿Roe qué? Solo Roe. Bien. Slow Roy, estás en el fregado de ollas, estación 3. ¿No hables? No te quejes. No holgazanés. ¿Entendido? Sí, señora. El trabajo era brutal. Roy fregó ollas hasta que sus manos estuvieron en carne viva. Acarreó agua hasta que su espalda gritó. Peló verduras hasta que sus dedos sangraron. Pero mantuvo los ojos abiertos, siguió observando, aprendiendo la disposición, identificando qué sirvientes eran humanos y cuáles eran lobos en forma humana, notando qué guardias eran crueles y cuáles simplemente aburridos. En el almuerzo se sentó junto a un joven que se presentó como Jonas. Tenía ojos amables y manos cansadas. Comieron en silencio por un rato antes de que él hablara. Eres nueva. Primer día. Un consejo, mantén la cabeza gacha, no mires a los guardias. No te vayas a pasear. Este lugar se come a la gente, especialmente a la gente curiosa. Lo recordaré, dijo Rowe. Luego, con cuidado, ¿y los prisioneros? Jonas se quedó quieto. ¿Qué pasa con ellos? ¿Están aquí? Hay mazmorras, prisioneros políticos, rehenes. Oíste bien, pero nadie habla de ellos, nadie pregunta. La última doncella que hizo preguntas desapareció. Dijeron que intentó escapar. Dijeron muchas cosas. Vaciló. Ninguna de ellas buena. Roe archivó eso. Después de la comida continuó trabajando. Siguió escuchando y lentamente, pieza por pieza, armó una imagen del palacio. ¿Dónde podría estar retenida Maurice? ¿Cómo llegar a la torre este? ¿Cuándo cambiaban de turno los guardias? Le tomó 3 días. 3 días de fregar y acarrear y escuchar. 3 días de músculos doloridos y mente exhausta. 3 días de preguntarse si Nathaniel todavía estaba esperando en los túneles de abajo. Si pensaba que lo había abandonado. Si estaba a salvo. Y 3 días de notar cosas. La forma en que los sirvientes susurraban sobre un niño en el ala este. Un niño que lloraba por la noche. Un niño de 5 años con pelo oscuro y ojos azules que nunca veía a su padre. Piezas de un rompecabezas que Rowe comenzaba a entender. En la tercera noche, mientras yacía en el dormitorio de los sirvientes rodeada de mujeres roncando, Jonas apareció en la puerta. Le hizo un gesto para que lo siguiera. Se encontraron en un almacén que olía a cebollas y queso viejo. No eres solo una sirvienta de cocina, dijo Jonas. No era una pregunta. No, estás aquí por la chica, la nieta de Aldrich. El corazón de Rose se detuvo. ¿Cómo lo sabes? Porque soy parte de la resistencia. Somos 30 en este palacio, sirvientes, guardias, incluso algunos nobles menores. Hemos estado esperando el regreso del verdadero rey. Oímos rumores de que estaba vivo, y luego apareces tú preguntando por prisioneros. Sonrió. Estás con él, ¿verdad? ¿Con el rey Nathaniel? Sí. La sonrisa de Jonas se ensanchó. Entonces déjanos ayudarte. No podemos luchar abiertamente, pero podemos crear distracciones, abrir puertas, mirar hacia otro lado. Dinos qué necesitas. Así que, Roy se lo dijo, y juntos planearon. En el cuarto día todo salió mal. El plan era simple. Jonas crearía una distracción en el salón de banquetes, un incendio, pero controlado. Roe usaría el caos para deslizarse en la torre este, encontrar a Maris y señalar a Nathaniel desde la ventana. Pero los planes simples nunca sobrevivían al contacto con la realidad. El fuego comenzó según lo programado. Las alarmas sonaron por todo el palacio. Los guardias corrieron hacia la conmoción. Roe se deslizó a través del caos, con el corazón palpitando, dirigiéndose hacia las mazmorras. Encontró la torre este, encontró las escaleras que bajaban.
Encontró el tercer nivel y encontró a Maurice. La niña era pequeña y frágil, encadenada a una pared en una celda que olía a moho y miedo. Su pelo estaba enmarañado. Su vestido estaba rasgado, pero sus ojos estaban alerta. ¿Eres real?, susurró Maurice. ¿O estoy soñando de nuevo? Real. Roe buscó a tientas la cerradura. Tu abuelo me envió. Te vamos a sacar. La cerradura hizo clic y se abrió. Maurice se tambaleó hacia adelante y Roe la atrapó. Llegaron a la mitad de las escaleras antes de que los guardias las encontraran. Tres de ellos, grandes, armados, llenaron la estrecha escalera. Roe empujó a Maurice detrás de ella, sacó el cuchillo que Nathaniel le había dado, recordó sus lecciones. Palanca, ángulos, velocidad. El primer guardia se abalanzó. Roe se agachó bajo su golpe y clavó su cuchillo en su axila. No profundo, solo lo suficiente para hacerlo gritar y soltar su arma. El segundo guardia fue más inteligente. Fintó a la izquierda, luego entró bajo. Roe intentó esquivar, pero no fue lo suficientemente rápida. Su puño la golpeó en las costillas y el dolor explotó en su pecho. Cayó con fuerza. El tercer guardia agarró a Maurice, arrastrándola de nuevo por las escaleras. La niña luchó, mordiendo y arañando, pero estaba demasiado débil. Roe intentó levantarse, no pudo. Sus costillas gritaban, quizás rotas. Los guardias las arrastraron a ambas a la sala del trono. Gabriel Winters se sentaba en un trono que había sido de Nathaniel. Era alto y de pelo dorado, guapo de una manera fabricada, demasiado perfecto, demasiado pulido. Llevaba una corona que le quedaba torcida en la cabeza. Miró a Roe con ojos del color del hielo. Bueno, dijo, ¿qué tenemos aquí? Una pequeña ladrona, una pequeña tonta. Se inclinó hacia adelante. ¿Sabes quién soy? Sé lo que eres, dijo Roe saboreando la sangre. Un hombre ahogándose en el dolor que se está llevando a todos los demás con él. La expresión de Gabriel se volvió fría. Pónganlas a ambas en la celda de hierro y envíen un mensaje a los túneles. Díganle al brujo que tenemos cebo. Si Nathaniel está al acecho, vendrá por la chica, y cuando lo haga, estaremos listos. Arrastraron a Roe y Maurice a la parte más profunda de las mazmorras, la celda de hierro, un lugar revestido de plata e inscrito con protecciones, un lugar donde los lobos no podían usar su poder. Arrojaron a Roe a una celda frente a Maurice. La puerta se cerró de golpe con un sonido que parecía el cierre de un ataúd. Roe se sentó en la oscuridad, con las costillas palpitando, las manos temblando. Había fallado. Fallado a Maurice, fallado a Aldrich, fallado a Nathaniel, pero aún no estaba muerta, y mientras respirara, todavía podía luchar. Desde el otro lado del pasillo, la voz de Maurice llegó suave y asustada. ¿Vamos a morir? Roe pensó en mentir, pensó en ofrecer un falso consuelo, pero a esta chica ya le habían mentido suficiente. No lo sé, dijo Roe honestamente, pero si lo hacemos, caeremos luchando. En la celda de al lado alguien se movió en la oscuridad. Una voz familiar, áspera y rota. Roe. Su corazón se detuvo. Nathaniel. Me atraparon hace una hora. Su voz era débil, emboscada de brujos en los túneles. Lo siento. Te fallé. No. Roe presionó su cara contra los barrotes, tratando de verlo. No, aún no hemos terminado. No hemos terminado. Roe. Había dolor en esa única palabra. No puedo protegerte desde aquí. No puedo salvarte. Entonces nos salvaremos a nosotros mismos, juntos, como prometimos. ¿Cómo? Aún no lo sé, pero lo resolveré. Tomó aire, ignorando el dolor, porque soy invisible. Recuerda, la gente no me ve, y esa es mi arma. En la oscuridad de la celda de hierro, rodeada de plata y magia y desesperación, Rowena Hartley comenzó a planear. No tenía fuerza, no tenía poder, no tenía nada excepto su mente y su obstinada negativa a rendirse. Pero a veces eso era suficiente. A veces, la gente invisible era la que cambiaba todo. La celda de hierro estaba diseñada para quebrar a los lobos. Paredes revestidas de plata que quemaban al menor contacto. Aire espeso con protecciones de supresión que presionaban con un peso invisible.
oscuridad tan completa que parecía que se estaba ahogando. Rowena se sentó en esa oscuridad y se negó a quebrarse. Sus costillas dolían con cada respiración. Sus manos estaban raspadas en carne viva por haber sido arrastradas por suelos de piedra. Su cabeza palpitaba donde un guardia la había golpeado, pero su mente estaba clara, afilada, analizando posibilidades de la misma manera que su padre analizaba los juegos de cartas, calculando probabilidades, encontrando ángulos. Al otro lado del pasillo, Maris gemía en sueños. La niña se había quedado dormida de agotamiento hacía horas. Roe le había susurrado a través de los barrotes hasta que su voz se volvió ronca. Le contó historias, le prometió que todo estaría bien. Mentiras que se sentían necesarias. En la celda de al lado, Nathaniel estaba en silencio. Podía oír su respiración, dificultosa y húmeda. Lo habían herido. Usaron plata y magia para someterlo. Usaron la crueldad porque podían. Nathaniel susurró. Una pausa. Luego, estoy aquí. ¿Estás muy herido? Nada que no se cure. Si alguna vez salgo de aquí. Su voz era amarga, derrotada. Caí directamente en su trampa. Roe. El brujo estaba esperando en los túneles. Estaba tan concentrado en llegar a ti que no lo vi venir. Ambos caímos en trampas. Eso nos hace iguales. No somos iguales. Se supone que soy el rey, el guerrero, el que tiene poder. Y estoy en una jaula mientras tú... Se detuvo. Cuando volvió a hablar, su voz era cruda. Estabas tratando de salvar a una chica que nunca conociste, porque era lo correcto y yo ni siquiera pude protegerte. Roe presionó su cara contra los barrotes, tratando de verlo en la oscuridad. Me enseñaste a luchar, a respirar, a seguir caminando cuando quería parar. Arreglaste mi apartamento, me cocinaste sopa, confiaste en mí cuando todos los demás me ignoraban. Hizo una pausa. Eso es protección, Nathaniel. Solo de un tipo diferente. No fue suficiente, fue todo. Silencio. Luego, suave y quebrado, no puedo perderte. No lo harás, porque vamos a salir de aquí. ¿Cómo? Estamos en la prisión más segura del reino. Gabriel sabe que estamos aquí. Probablemente esté planeando nuestras ejecuciones ahora mismo. No hay escapatoria. Roe sonrió en la oscuridad. Estás pensando como lo haría un rey, como alguien importante, alguien a quien la gente observa. Pero nadie observa a los sirvientes. Nadie ve al servicio. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que hice amigos en las cocinas, y los amigos son más poderosos que los ejércitos. Los guardias cambian de turno al amanecer. Roy siguió el tiempo escuchando los pasos, contando intervalos. La mazmorra operaba con un ritmo y los ritmos podían aprenderse, podían explotarse. Cuando Betha Ironwood apareció fuera de su celda, una hora después del amanecer, Roe estaba lista. La jefa de cocina vestía su habitual delantal manchado, llevando una bandeja de lo que pasaba por comida en las mazmorras. Gachas aguadas, pan duro, pero sus ojos estaban alerta. Calculadores. Tú, dijo Beta en voz alta para que los guardias la oyeran. Come. Órdenes del rey. Quiere que estés sana para la ejecución. Deslizó la bandeja por la ranura de la puerta, pero al hacerlo, su otra mano se movió. Rápida, deliberada. Un pequeño objeto metálico cayó al suelo de la celda de Roe. Una llave. Roe mantuvo su rostro neutral. Tomó la bandeja con manos temblorosas. Gracias. Betha se movió a la siguiente celda. A la de Nathaniel, a la de Maris, entregando comida, entregando esperanza. Cuando se fue, Roe fue a Betha. Roe esperó, contó hasta 100, se aseguró de que los guardias hubieran vuelto a sus puestos. Luego recogió la llave. Era pequeña y tosca, probablemente hecha en la forja del palacio por alguien simpatizante de su causa. Jonas, tal vez, o uno de los otros 30 miembros de la resistencia dispersos por el palacio. Se arrastró hasta la puerta. Buscó la cerradura en la oscuridad. Sus manos temblaban tanto que se le cayó la llave 2 veces. Tranquila, susurró Nathaniel desde la celda de al lado. Lento, firme. Roe respiró hondo. Recordó sus lecciones, respirando desde el vientre, calmando la mente. Lo intentó de nuevo.
La cerradura hizo clic. El sonido fue tan fuerte en el silencio que Rowe estuvo segura de que los guardias vendrían corriendo, pero no lo hicieron. Estaban acostumbrados a los sonidos de la mazmorra, el raspado del metal, el gemido de las puertas viejas, ruido de fondo. Rowe empujó la puerta una pulgada. Se asomó. Dos guardias al final del pasillo estaban de espaldas, ambos hablando en voz baja. Se deslizó fuera. Se movió como lo haría una sombra, de la manera en que se había movido por el mercado gris toda su vida. Invisible. Llegó a la puerta de Nathaniel. Forzó la cerradura. Esta vez tardó más. El mecanismo era diferente, más complejo. Se le acalambraron los dedos. El sudor le goteaba en los ojos. «Vamos», susurró. «Vamos». Clic. Nathaniel salió de su celda como si lo estuvieran arrastrando desde las profundidades. Estaba en mal estado, peor de lo que ella había pensado. Su cara estaba hinchada. Sus costillas estaban envueltas en vendajes improvisados empapados de sangre. Los grilletes de plata todavía estaban en sus muñecas, quemando su piel, pero sus ojos estaban claros, enfocados. «Maris», susurró. Roe se movió a la celda de la niña. La sacó. Maris se aferró a ella, demasiado débil para estar de pie sola. «¿Y ahora qué?», preguntó Nathaniel. «Ahora no huimos», dijo Roe. «Terminamos esto. ¿Quieres enfrentarte a Gabriel?» «En estas condiciones, Roe, apenas nos mantenemos en pie». «Exactamente. Apenas nos mantenemos en pie y todavía estamos aquí. Todavía luchando. Eso es más poderoso que cualquier ejército». Lo miró. «¿Confías en mí con mi vida?» «Bien, porque tengo un plan, y va a requerir que hagas algo difícil». «¿Qué?» «Dejarme liderar». No salieron a escondidas de las mazmorras. Caminaron. Roe al frente, con la barbilla alta a pesar del dolor. Nathaniel detrás de ella, con una mano en Maris para estabilizar a la niña. Se movieron por los pasillos como si pertenecieran allí, como si tuvieran todo el derecho a ser libres. Pasaron junto a sirvientes que los miraron y luego apartaron la vista. Pasaron junto a guardias que buscaron sus armas y luego dudaron. Porque Roe caminaba con un propósito, con autoridad, con el tipo de confianza que hace que la gente dude de sus órdenes. Cuando llegaron al nivel principal, Jonas estaba esperando. Les echó un vistazo y tomó una decisión. Se volvió hacia los otros sirvientes en el pasillo, hacia los guardias, hacia todos los que pudieran oír. «El verdadero rey ha regresado», gritó Jonas, «y no serviremos más al usurpador». Por un momento no pasó nada. Luego una doncella dio un paso adelante. Luego un cocinero. Luego un guardia. Uno por uno, la gente comenzó a moverse. No hacia la defensa de Gabriel, hacia Nathaniel. «No podemos luchar», dijo un anciano. Su voz temblaba. «No somos guerreros. No tienen que luchar», respondió Roe. «Solo tienen que parar. Dejar de cocinar. Dejar de limpiar. Dejar de servir. Dejen que este palacio se detenga. Muéstrenle a Gabriel que él no es el que tiene el poder. Ustedes lo tienen». Una mujer en la parte de atrás habló. «Nos castigará. Entonces, que lo intente». La voz de Roe era firme. «Que intente dirigir un reino sin nadie que lo ayude. Que intente gobernar cuando la gente invisible se niegue a seguir siendo invisible». La multitud murmuró, incierta, asustada, pero también esperanzada. Betha Ironwood dio un paso adelante, su enorme figura abriéndose paso entre la multitud. «Estoy harta de servir a tiranos. ¿Quién está conmigo?» Las manos se levantaron, lentamente al principio, luego más rápido, luego toda la sala. Jonas asintió. «Entonces está decidido. A partir de este momento, el personal del palacio está en huelga. No hay comida, no hay limpieza, no hay servicio, no hasta que el verdadero rey se siente en el trono. Gabriel se volverá loco». Alguien susurró. «Bien», dijo Roe, «que lo haga». Tomaron el ala de los sirvientes, barricaron las puertas. Enviaron mensajes a todos los rincones del palacio. El servicio ha dejado de servir. Los invisibles son visibles ahora. Y Gabriel, sentado en su sala del trono rodeado de mercenarios y brujos,
De repente se dio cuenta de que estaba sentado en un palacio que había dejado de funcionar. No llegó comida para el desayuno. Nadie limpió los pasillos. Nadie encendió los fuegos. La maquinaria del palacio. El trabajo invisible que hacía que todo funcionara. Simplemente se detuvo. Al mediodía, Gabriel estaba furioso. «¡Tráiganmelos!», rugió. «A todos ellos. Haré que los ejecuten». Pero sus guardias no pudieron encontrarlos. Los sirvientes se habían desvanecido en pasajes y habitaciones ocultas que conocían mejor que nadie. El palacio era su territorio. Habían fregado cada centímetro de él. Conocían cada secreto. Por la noche, Gabriel estaba desesperado. «Bien», gruñó. «Si quieren a su rey, pueden tenerlo. Traigan a Nathaniel a la sala del trono. Resolveremos esto a la antigua. Combate. El ganador se lleva la corona». Nathaniel escuchó el desafío. Estaba en el ala de los sirvientes, sus heridas limpias y vendadas por personas que habían servido en su corte antes de la traición de Gabriel. Estaba débil pero curándose. Los grilletes de plata ya no estaban, aunque las quemaduras permanecían. «Tengo que ir», le dijo a Roe. «Es la única manera de terminar esto». «No». Roe puso su mano en su brazo. «Esto es lo que él quiere. Quiere una pelea, quiere violencia, quiere reducir esto a quien es más fuerte. No le des eso. ¿Entonces qué le doy? La verdad sobre su viejo amigo, sobre el dolor, sobre el hecho de que no es un villano, es un padre que perdió el rumbo». Nathaniel la miró fijamente. «¿Cómo sabes eso?» «Porque he estado escuchando, observando, aprendiendo». Había pasado el día hablando con sirvientes que habían estado en el palacio desde antes del golpe de Gabriel, reconstruyendo la historia. El llanto nocturno que escuchaban desde las cámaras de Gabriel. El niño de 5 años que vivía en el ala este, cuidado por niñeras, apenas viendo a su padre. La forma en que Gabriel se estremecía cada vez que alguien mencionaba el nombre de Isolde. «Tiene un hijo», dijo Roe en voz baja. «Kay. 5 años. Isolde murió al dar a luz. Y Gabriel se ha estado culpando a sí mismo, a ti y a todos los demás, porque no puede enfrentar el hecho de que está criando a su hijo solo y no tiene idea de cómo hacerlo». El rostro de Nathaniel palideció. No lo sabía. No sabía que estaba embarazada cuando murió. Nadie lo sabía excepto Gabriel, y ha estado cargando con ese dolor y esa culpa durante 5 años. Miró a Nathaniel. «Necesitas darle permiso para volver a ser humano, para ser padre, para dejar de ser el rey y empezar a ser el hombre que su hijo necesita». «¿Cómo?» «Llevémosle a Kay». Encontraron al niño en el ala este, jugando con soldados de madera en una alfombra desgastada por generaciones de niños reales. Levantó la vista cuando entraron. Un niño pequeño con el pelo oscuro de su madre y los ojos azul hielo de su padre. «¿Quiénes son?», preguntó Kay. «Mi nombre es Roe y soy amiga de tu padre. Papá no tiene amigos, papá tiene soldados». Las palabras cortaron más profundo que cualquier cuchilla. Roe se arrodilló junto al niño. «¿Cuándo fue la última vez que viste a tu papá?» Kay lo pensó. «Hace mucho tiempo. Está muy ocupado. Las niñeras dicen que está siendo un rey, pero creo que simplemente no le gustó». «¿Por qué pensarías eso?» «Porque se pone triste cuando me ve, como si yo lo entristeciera». La garganta de Rose se apretó. «Tú no lo entristeces, cariño. Le recuerdas a alguien a quien amaba mucho, a tu mamá. Y a veces la gente se confunde. Piensan que si evitan lo que los entristece, la tristeza desaparecerá. Pero no lo hace, simplemente crece». Kay procesó esto con la seriedad de un niño que intenta entender un mundo de adultos. «¿Puedo hacer que no esté triste? Creo que eres el único que puede. ¿Vendrás conmigo? ¿Me ayudarás al ayudar a tu papá?» El niño pareció inseguro. Luego asintió. «Vale». La sala del trono estaba abarrotada. Gabriel se sentaba en el trono, su corona brillando bajo la luz de las antorchas. Había convocado a todos los nobles, a todos los soldados, a todas las personas de importancia en el reino. Esto sería un espectáculo, una demostración de poder. Nathaniel entró solo, sin armas, sin armadura, solo un hombre con ropa prestada, con quemaduras en las muñecas y determinación en los ojos.
La multitud se abrió a su paso. Se hizo el silencio. Gabriel se levantó. Hermano, viniste. Vine, pero no para luchar contigo, no. La risa de Gabriel fue amarga. Entonces viniste a morir, porque no cederé, no renunciaré a este trono. Es mío ahora. Nunca se trató del trono, dijo Nathaniel en voz baja. Se trató de Isolde. Gabriel se estremeció. No pronuncies su nombre. ¿Por qué? ¿Porque duele? ¿Porque la amabas y la perdiste y me culpas? Lo siento, Gabriel. Siento no haber sabido que era tu compañera. Siento no haberla protegido. Siento no haberte visto ahogándote en el dolor. Lo siento, no la trae de vuelta. No, no lo hace. Nada la trae de vuelta. Nada cura esa herida. Nathaniel dio un paso más cerca. Pero destruir todo lo que ella amaba no honra su memoria. Escupe sobre ella. No sabes lo que ella amaba. Sé que te amaba a ti. Sé que curaba a la gente porque creía en la compasión, en la misericordia, en dar segundas oportunidades. Nathaniel señaló la sala del trono. ¿Es esto misericordia? ¿Es esto lo que ella hubiera querido? El rostro de Gabriel se torció. No tienes derecho a decirme lo que ella hubiera querido. No la conocías. Tienes razón. No la conocía. Pero alguien aquí sí. Las puertas del fondo de la sala del trono se abrieron. Rowena entró y a su lado, de la mano, iba un niño pequeño con pelo oscuro y ojos azules. La sala se quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia el niño. El rostro de Gabriel se puso blanco. Kai. El niño miró a su padre sentado en el trono, a la corona, a los guardias, al hombre frío y duro que apenas se parecía al padre que recordaba de antes. Papi, dijo Kai, su voz pequeña e incierta. ¿Por qué estás tan enojado todo el tiempo? La boca de Gabriel se abrió, se cerró. No salió ningún sonido. Rowe se arrodilló junto a Kai, con la mano en su hombro. ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a tu hijo, Gabriel? ¿Cuándo fue la última vez que le leíste un cuento, o lo arropaste en la cama, o le dijiste que lo amabas? Gabriel la miró fijamente. Le temblaban las manos. No puedo. ¿Por qué? Porque tiene sus ojos, tiene su cara. Cada vez que lo miro, la veo a ella. Veo lo que perdí, lo que no pude salvar. Así que lo evitas, dijo Rose suavemente. Te mantienes alejado. Dejas que las niñeras lo críen porque es más fácil que enfrentar tu dolor. Pero ¿sabes lo que eso le hace a un niño? Le hace pensar que él es el problema, que él es la razón por la que estás triste, que no es suficiente. Kay tiró de la manga de Roe. ¿Es eso cierto? ¿A papá no le gusto porque me parezco a mamá? Gabriel emitió un sonido. No una palabra, solo un ruido animal y quebrado. Se levantó del trono y dio un paso adelante. Luego otro. Luego estaba corriendo. Cayó de rodillas frente a su hijo. Atrajo al niño a sus brazos. Lo abrazó con tanta fuerza que Roe pensó que podría romperlo. Y Gabriel Winters, el rey usurpador, el hombre que había traicionado a su hermano y se había apoderado del trono, lloró. Lo siento. Sollozó en el pelo de Kai. Lo siento mucho. Tú no eres el problema. Eres lo mejor que ella me dio. Eres su regalo y he sido un cobarde. Un tonto. Kai rodeó el cuello de su padre con sus pequeños brazos. Está bien, papi. Estoy aquí. Estoy aquí. La sala del trono observaba en silencio. Algunas personas apartaron la vista, algunas se secaron los ojos, pero nadie interrumpió. Nathaniel se acercó lentamente, se arrodilló junto a su hermano. Gabriel, Gabriel levantó la vista, con el rostro mojado de lágrimas. Lo siento, por todo, por lo que te hice, por el trono, por la traición. Me estaba ahogando y arrastré a todos los demás conmigo. Lo sé. Y te perdono. Gabriel lo miró fijamente. No deberías. No lo merezco. El perdón no se trata de merecer. Nathaniel puso una mano en el hombro de Gabriel. Se trata de elegir dejar ir, de sanar, de seguir adelante. Isolde querría que siguieras adelante, que fueras el padre que Kai necesita. ¿Puedes hacer eso? Gabriel miró a su hijo.
a la pequeña cara que lo miraba con esperanza y amor, y la fe inquebrantable de un niño en que los padres pueden arreglar cualquier cosa. ¿Puedo?, susurró Gabriel. ¿Puedo seguir siendo su padre después de todo lo que he hecho? Nunca dejas de ser su padre, dijo Roe suavemente. Simplemente olvidaste cómo. Gabriel abrazó a Kai con más fuerza. Luego, con un esfuerzo visible, se estiró y se quitó la corona. Se la tendió a Nathaniel. Esto siempre fue tuyo. Solo la estaba manteniendo caliente. Malamente. Nathaniel tomó la corona, pero no se la puso. En cambio, miró a Roe. Ella había hecho que esto sucediera. Su plan, su coraje, su habilidad para ver lo que nadie más veía. La moneda de cobre que había usado para comprarlo. Estaba en su bolsillo. Podía sentir su peso, su calor. Como si sintiera sus pensamientos, la moneda comenzó a brillar. Suave al principio, luego más brillante. Lo suficientemente brillante como para que la gente en la sala del trono jadeara y señalara. Roe la sacó. La superficie de cobre se estaba transformando. Aparecieron runas, escritura antigua que se arremolinaba alrededor de los bordes. El metal mismo estaba cambiando. Ya no era cobre, más puro. Captaba la luz y la devolvía en prismas de arco iris. ¿Qué está pasando?, susurró Roe. Nathaniel sonrió. La profecía. La estás cumpliendo. La moneda se elevó de su palma, flotó en el aire y mientras observaban, se remodeló, fluyendo como podría hacerlo el agua, formando una nueva forma, una diadema, delicada y hermosa, grabada con las mismas runas antiguas. Se posó en la cabeza de Roe. En el momento en que la tocó, su visión cambió. Podía ver hilos, conexiones invisibles entre las personas, entre los corazones. Podía ver la verdad y la mentira escritas en el aire como colores que solo ella podía percibir. Miró a Gabriel y vio su dolor, su culpa, su amor por su hijo, y todo ello al descubierto. Miró a Nathaniel y vio su devoción, su miedo por ella, su esperanza en el futuro. Miró la sala del trono y vio miedo y esperanza e incertidumbre y coraje, todo enredado. La reina pacificadora, susurró una anciana en la multitud. La profecía decía que vendría, que vería lo que otros no podían, que sanaría lo que estaba roto. Roe tocó la diadema. Se sentía cálida, viva. No entiendo. Tu linaje, dijo Nathaniel. Desciendes de la reina Isidora, la primera reina humana. Hace 300 años unió a los lobos y a los humanos. Puso fin a una guerra que había durado generaciones. Tenía el don de la visión de la verdad, la habilidad de ver en los corazones, de distinguir las mentiras de la verdad. Ese don se perdió cuando se pensó que su línea se había extinguido. Pero no se extinguió, solo estaba. Sonrió, invisible. Roe se miró las manos, la diadema, la sala del trono llena de gente que la observaba. No soy nadie, solo soy una camarera. Nunca fuiste solo cualquier cosa, dijo Nathaniel. Eras exactamente quien necesitabas ser, quien todos necesitábamos que fueras. Gabriel habló, su voz ronca. ¿Qué harás conmigo? Te he traicionado. Te he herido, he tomado tu trono. Por ley deberías ejecutarme. Nathaniel miró a Roe. Ella encontró sus ojos y él vio la respuesta allí. Vivirás, dijo Nathaniel a Gabriel. Criarás a tu hijo, harás las paces. Te convertirás en el embajador de la reconciliación. Viajarás por el reino y repararás lo que rompiste. No como un rey, como un hombre, como un padre, como mi hermano. Gabriel cerró los ojos. Las lágrimas se escaparon de las comisuras. Gracias. No me des las gracias a mí, dáselas a ella. Nathaniel señaló a Roe. Ella nos salvó a todos. La coronación tuvo lugar 3 días después. Tiempo suficiente para enviar la noticia por todo el reino. Tiempo suficiente para que los nobles regresaran. Tiempo suficiente para que el palacio volviera a la vida bajo una gestión adecuada. Roe pasó esos días aturdida. La gente la llamaba reina. Se inclinaban. La trataban como si fuera importante. Se sentía mal, incómodo. Zapatos que no le quedaban.
Te acostumbrarás, le dijo Beta mientras ayudaba a Hue a vestirse para la ceremonia. Y si no quiero acostumbrarme, entonces cambiarás lo que significa ser reina. Haz lo tuyo. La cocinera sonrió. Eres buena en eso, en hacer las cosas tuyas. La ceremonia se celebró en el gran salón. Nathaniel fue coronado primero, el antiguo ritual, las palabras sagradas, la corona colocada en su cabeza por la suma sacerdotisa. Luego fue el turno de Rose. Caminó hacia el trono, se arrodilló ante Nathaniel, sintió el peso de 1000 ojos. Nathaniel pronunció las palabras de unión, de asociación, de gobierno compartido. Luego tomó su mano y la levantó para que se pusiera a su lado. Rowena Hartley, dijo, compraste un rey por una moneda de cobre, y al hacerlo salvaste un reino. ¿Estarás a mi lado? ¿Serás mi reina, mi compañera, mi pareja? Rose lo miró, al hombre que había sacado del barro, al rey que había ayudado a restaurar, a la compañera que la diosa de la luna había elegido para ella. Miró la sala del trono, a los sirvientes que la habían seguido, a los nobles que habían regresado, a Gabriel de pie en la multitud con Kai sobre sus hombros, a Jonas y Beta y Maris y Aldrich, a toda la gente invisible que ahora era visible. Lo haré, dijo. La diadema en su cabeza brilló. La sala del trono estalló en vítores, y Rowena, que había pasado 23 años siendo invisible, se sintió vista por primera vez en su vida. Un año después, el reino había cambiado, no de la noche a la mañana, no fácilmente, sino de manera constante, como el agua desgasta la piedra. Rose estaba en el balcón del palacio, con la mano apoyada en su vientre hinchado, embarazada de 6 meses. El bebé pateó y ella sonrió. Nathaniel se acercó por detrás, la rodeó con sus brazos, apoyó la barbilla en su hombro. ¿En qué piensas? En todo, en nada, en lo extraña que es la vida. Extraña para bien o extraña para mal. Extraña y milagrosa. Le besó la sien. ¿Qué le contaremos a nuestro hijo sobre cómo nos conocimos? La verdad, que compré a su padre por 1 centavo, que él me enseñó a ser valiente, que nos salvamos mutuamente. Me gusta esa historia. Rose se giró en sus brazos. Lo miró. ¿Te arrepientes alguna vez de haberme elegido? Nunca, ni por un solo momento. Eres la mejor inversión que he hecho. Ella se rió. Eso es terrible, pero cierto. Se quedaron juntos, viendo el atardecer sobre el reino, sobre las montañas y los valles, sobre las ciudades y los pueblos, sobre toda la gente invisible que estaba construyendo un mundo nuevo. Kai entró corriendo al balcón, con Gabriel persiguiéndolo. El niño reía, su padre sonreía, parecían completos. Rose sintió al bebé patear de nuevo, sintió los brazos de Nathaniel apretarse a su alrededor, sintió el peso de la diadema en su cabeza, más ligera de lo que debería ser. Abajo en la ciudad, en los lugares donde se reunían los sirvientes y descansaban los trabajadores, en los rincones olvidados, donde la gente invisible vivía sus vidas invisibles, los niños escuchaban una nueva historia. No sobre héroes con espadas, no sobre reyes con ejércitos, sobre una camarera que compró un rey por 1 centavo, que entró en un palacio sin nada más que coraje, que detuvo una guerra con compasión en lugar de violencia, que demostró que las voces más silenciosas podían cambiar el mundo si alguien simplemente escuchaba. Cada persona será vista, susurró Rose, su mano sobre la mano de Nathaniel en su vientre. Cada voz importará. Esa es mi promesa. Nathaniel la besó. Nuestro hijo crecerá en un mundo mejor gracias a ti, gracias a nosotros. Sí, gracias a nosotros. El sol se puso, las estrellas salieron, y en el reino de los lobos, donde la gente invisible finalmente era visible, donde las cosas rotas se estaban curando, donde una camarera se había convertido en reina, la esperanza floreció como las flores silvestres en primavera, persistente, hermosa, imposible de ignorar. Y en algún lugar del mercado gris, las operaciones de Vincent Malone fueron cerradas por decreto real. Marco había desaparecido en las tierras fronterizas. La deuda que había llevado a una camarera a un patio de subastas murió con las viejas costumbres. Todo comenzó con una moneda de cobre,
una elección desesperada, una mujer invisible que se negó a seguir siendo invisible. El final fue solo el principio, y el principio lo fue todo.